Cuando murió la Viuda Negra en la primera película de Avengers Infinity War, a mí me surgió una gran duda. Y es que con la muerte de este personaje alrededor del mundo, para muchos hombres murió el amor de su vida. Por lo tanto, si murió para ellos el amor de su vida, eso los convierte a ellos en viudos negros. Hola a todos, bienvenidos nuevamente al Rancho de Mancho. Los más que más me gustan. Yo soy Mancho, por ya pueden ver a Milo, como siempre, haciendo pereza y acompañándome. Y sí, hoy vamos a hablar acerca de la nueva y muy atrasada película de Marvel, Viuda Negra y Black Widow. La primera pregunta es, ¿esta película es acerca de la Viuda Negra o acerca de Natasha Romanoff? ¿Y por qué digo esto? Yo sé que puede ser una pregunta un poco estúpida, pero no crean, es una pregunta que tiene sus matices y tiene cierta profundidad. A ver, primero, ¿es una película sobre la Viuda Negra? Si es así, creo que cumple muy bien con lo que promete. ¿Por qué? Primero, entendamos una cosa, el concepto del símbolo. Los superhéroes en los últimos años han dejado de ser un título a nivel personal, sino que se han convertido en un símbolo. Por ejemplo, y el más claro y uno de los más actuales, más recientes, tuvimos al Capitán América, quien en su momento ese título lo llevó Steve Rogers, pero este le dejó su legado y se lo pasó a Sam Wilson o Falcon, como lo conocemos en las primeras películas del UCM. Y lo mismo pasa con otros superhéroes que han dejado su legado, su símbolo. Ese legado se transmite a alguien para que esa persona siga cumpliendo las misiones y siga siendo el abanderado del simbolismo de ese nombre que en primer lugar lo llevó a alguien que generalmente termina siendo el principal. Por ejemplo, hubo un Ant-Man, un hombre hormiga, y se nos mostró en la película de Ant-Man, hubo un primero hombre hormiga y luego le dio el traje a otro para que lo siguiera. También tenemos, por ejemplo, cómo han existido en DC diferentes Flash o diferentes Flechas Verdes o incluso diferentes Batman, porque el legado se va pasando del uno al otro. Y entonces, acá en la película, el concepto de Viuda Negra se amplía muchísimo más porque nos demuestran que el tema de la Viuda Negra no es solamente el título de una persona como tal, sino que es un símbolo que trasciende a otras personas. Se nos muestra en la película cómo han existido o existen otras viudas negras, cómo surgieron, cómo fueron formadas, cómo combaten, qué es lo que las mueve, qué representan. Y eso nos demuestra que dentro de todas esas viudas negras, para nosotros hay una que es la más importante y la principal, que fue Natasha Romanoff, pero también se nos da a entender que ese legado ha de pasar en algún momento a otra viuda negra que continúe con ese legado. Entonces, si vemos la película como la película de Viuda Negra, o más bien la película de las viudas negras, cumple muy bien con su cometido porque se nos profundiza más en la simbología del personaje, o más bien en lo que significa ese símbolo como tal. Listo. La otra pregunta, ¿es esta una película acerca de Natasha Romanoff? Es decir, la portadora del símbolo, del nombre, del título de Viuda Negra. Y la respuesta es sí. Pero lamentablemente es una película que, si lo vemos desde ese punto de vista, llega demasiado tarde. Y no solamente tarde porque esto es una película que no se hizo en las primeras 3 fases del UCM, sino que además llegó tarde porque por culpa de la pandemia tuvo que atrasarse un año más para ser estrenada en cines. Y es una película que llega demasiado tarde porque la verdad, honestamente, a mí me da mucho pesar, me da mucha lástima el que la Viuda Negra no haya tenido su propia película dentro de las primeras 3 fases del UCM. Sobre todo en los momentos en que tuvo mayor relevancia. Esto es una película de la
fase 3, de las primeras 3 fases del UCM. De hecho, la película está ubicada temporalmente entre la película de Capitán América Civil War y la película de Avengers Infinity War. Entonces la película llegó demasiado tarde, y esto es algo que no se hizo solamente con un personaje, también es algo que pasó con Ojo de Halcón, que lamentablemente fueron 2 personajes bastante ninguneados, tal vez por el hecho de no tener superpoderes o superarmaduras como lo tienen la mayoría de los superhéroes de Marvel. Entonces simplemente durante mucho tiempo pasaron simplemente a ser personajes de apoyo, héroes de apoyo para otros superhéroes. Y en esta película se nos demuestra que Viuda Negra tiene una capacidad mucho más amplia y más grande, y hubiera podido demostrar y hacer muchas más cosas, e incluso a pesar del hecho de no tener superpoderes. De hecho, el no tener superpoderes le daría una mayor relevancia y la destacaría mucho más frente a otros superhéroes, porque para un superhéroe que es prácticamente un dios, tipo Thor, Hulk, del UCM, pues hacer ciertos logros, pues el hecho de que tengan superpoderes, uno dice, pues bueno, pues se lució, pero pues a fin de cuentas es de esperar que tenga super fuerza, tenga ciertas habilidades super especiales. Pero cuando una persona, entre comillas, común, que no tenga superpoderes, obviamente tiene ciertas capacidades físicas gracias a su entrenamiento y su forma de vida y todo lo que ha aprendido, pero sin el haber tenido superpoderes y poder superar ciertas circunstancias extremadamente difíciles, creo que eso le da mayor mérito y mayor peso al personaje en sí. Y eso es algo que se hubiera podido hacer con la Viuda Negra y también con Ojo de Halcón hace mucho rato. Entonces, Viuda Negra llegó en un momento muy atrasado. Estamos viviendo en este momento una transición. Estamos en la 4ª fase del UCM y yo la llamo la 4ª fase transitoria. ¿Por qué es transitoria? Porque, listo, las primeras 3 fases, que de hecho es la saga del infinito, cerraron con la película de Avengers Endgame, y ahora estamos viendo una 4ª fase donde los proyectos que hemos visto hasta ahora y los que se vienen por esta 4ª fase, no sé si lleguen incluso a la 5ª fase, son de 2 casos. Primero, personajes que fueron relegados, que fueron de apoyo secundarios en las primeras 3 fases, caso Visión y Wanda, Scarlet Witch, o el legado, por eso digo que es transitoria, el legado que, por ejemplo, Capitán América le pasa su legado a Sam Wilson, a Falcon, o vamos a tener la próxima serie de She-Hulk, donde vamos a ver cómo la prima de Bruce Banner va a seguir el legado de Hulk, el título, el símbolo Hulk, o el símbolo o el legado que vamos a ver que va a continuar She-Thor en la próxima película de Thor Love and Thunder, o el legado que va a continuar la hija de Ojo de Halcón en la próxima serie de Ojo de Halcón. Entonces estamos viendo una fase transitoria, y a esto nos lleva a otra cosa, y es que la película juega ese doble papel, y con esto matan 2 pájaros de un solo tiro, y es porque esta película, la de la Viuda Negra, por un lado permite cerrar el ciclo, que además suena raro porque el ciclo de este personaje ya había sido cerrado en Infinity War, pero le da más profundidad y simbólicamente le da un cierre a este personaje, que es el de Natasha Romanoff, pero al mismo tiempo estamos viendo una película de surgimiento del héroe, que es el caso de Yelena Belova, quien es la que, y se va a entender muy bien en la película, va a ser la que va a continuar el legado de su hermana, de el símbolo. Por eso al principio yo marcaba mucho el tema del símbolo como tal, del título. Entonces aquí estamos viendo el cierre del uno y el surgimiento del otro. En un solo paquete, en una sola película, nos están dando 2 historias. La película me sorprendió en muchos aspectos porque es una película demasiado seria, muy seria. Tiene el humor muy reducido
Hay trayectos largos, yo estaba sorprendido como, no sé si eran los primeros 30, 40 minutos y no había ni un solo chiste, cosa que me sorprendió más viniendo de Marvel. Obviamente la película sí tiene humor, pero no es para nada exagerada en esos típicos chistes que a veces Marvel pone incluso fuera de lugar, que nos sacan de tono. Se siente una película muy íntima, muy personal, muy profunda. Los conflictos que se ven acá son muy fuertes. El tema de la familia me lo creo por completo. Incluso, y aquí voy a hacer una comparación un poco, no sé si no le vaya a gustar a muchos, pero creo que aquí el tema de la familia me lo creo muchísimo más que en las películas de Rápidos y Furiosos, que además pues ya tenemos demasiadas películas y ese tema de la familia en Rápidos y Furiosos se nos ha metido de una manera demasiado forzada. Creo yo, y en la mayoría de los casos, en cuanto a series y películas, cuando se nos quiere dar el significado de la familia, a veces el significado de la familia no es por el hecho de que los miembros o algún miembro de la familia tenga problemas externos y la familia termina siendo su apoyo. A veces el significado de la familia tiene mayor trascendencia es cuando los problemas son internos dentro de la propia familia y a pesar de eso los miembros de la familia logran superar esos conflictos internos y mantenerse como familia o fortificarse más como familia. Y eso es algo que no hemos visto en Rápidos y Furiosos, salvo la última película, que además no deja de ser forzado porque de la noche a la mañana sacaron un hermano que no sabíamos que tenía y cuyo conflicto pues no es tan fuerte como el que vemos en Black Widow. Y aquí, claro, muchos me dirán, pero es que nosotros tampoco sabíamos que Natasha Romanoff tenía una hermana y aquí también aparece una hermana que no sabemos que tenía. Sí, pero aquí la manera en como nos lo muestran es mucho más creíble. Y por eso me creo más esta historia y este tema de conflicto familiar que en Rápidos y Furiosos. Es muy seria. Obviamente maneja un poco el tono de una de las mejores películas que tiene Marvel, que es Capitán América y el Soldado del Invierno. Además, obviamente, es una película de espías, de contraespionaje, de secretos. Pero es demasiado seria. Me sorprendió sobremanera. La acción es muy buena. Tienen unas muy excelentes coreografías. Pero me pareció que también se disminuyó en cierto sentido. Ojo, en los momentos de acción son intensos, son fuertes, son muy buenos. Pero hubo valles grandes donde a mí me sorprendía que no había nada de acción. Y a pesar de eso, la película no cae en su ritmo, no deja de ser interesante porque la interacción entre los personajes, los conflictos que hay entre ellos, le siguen dando peso a la historia, sobre todo el tema de la familia. Es una familia realmente disfuncional, pero son personas que en últimas se aman y se quieren, que comparten un pasado y eso les generó un lazo de unión muy fuerte. Es una película protagonizada principalmente por mujeres, donde el simbolismo del villano, los villanos, claro, algunos lo pueden ver como el ataque, típico ataque feminista al dominio del hombre, pero volvemos a lo mismo. No se ve forzado, de hecho, compararía esto con muchas otras películas donde ese tema del feminismo forzado es supremamente cansón, y con esto voy a, por decir algo, Aves de Presa, de Harley Quinn, que ese feminismo ahí es pésimo, o la escena forzada que pues, muchos han criticado de la unión de las superheroínas en Avengers Endgame. No, aquí el tema de los conflictos de las mujeres frente a esos hombres, en particular uno que es el simbolismo de muchos tipos, típico hombre machista que ve a la mujer como un objeto, que las utiliza, aquí se ve muy bien aplicado y también vuelve a ser creíble. Y bueno, a grandes rasgos la película me gustó mucho. Lo único es que lamento que la película no haya salido en un momento más adecuado, es decir, hace muchos años debimos haber visto esta película. Pero entonces quiero hablar de algunas cosas que no me gustaron y para esto sí es necesario meterme en el tema de los spoilers. Atención.
Atención, la siguiente sección está llena de spoilers. Si usted no ha visto la película, serie, animación o producto audiovisual del que se está hablando, le sugerimos detener el video antes de arruinarse la trama de la historia. De lo contrario, si desea continuar, hágalo bajo su propia responsabilidad. A ver, cosas que no me gustaron de la película. Creo que algunos personajes fueron desperdiciados. Por decir algo, el personaje de Guardián Rojo es un personaje que yo esperaba muchísimo más. Además, estamos hablando de su primer soldado ruso, es decir, no es el soldado de América o el Capitán América, este sería el Capitán Ruso, la versión del Capitán Americano, rusa, comunista. Y aquí es un personaje que, claro, vive de glorias pasadas, no ha superado su pasado como la mayoría de los personajes en esta película. Y eso lo lleva a terminar siendo el bufón de la película y eso hace que pierda relevancia e importancia. Me hubiera gustado verlo en más escenas de acción. La verdad es que solamente, si hago memoria, lo vi por ahí en 1 o 2 escenas de acción. Creo que fue demasiado desperdiciado. A pesar de eso, tiene una relevancia muy grande frente a su relación con sus personajes, porque de hecho esto es una película protagonizada por mujeres y él es el único hombre, él es el hombre de la casa. Pero claro, es el hombre de la casa, pero termina siendo un chiste. Entonces es importante para la familia, pero también al mismo tiempo es una burla. Entonces creo que en esa parte sí hubo una falla, o cierta falla. El otro personaje es el villano, bueno, aunque no es tanto el villano principal, sino el villano secundario, mejor dicho, el que todos vimos en los trailers y el que también se esperaba mucho, que es Taskmaster. Pues es un personaje que tiene ciertas sorpresas, que yo también esperaba mucho más. Eso sí, pelea espectacular. Verlo a ella, ver a este personaje peleando es como ver a varios personajes de Marvel peleando, porque precisamente es un personaje que se caracteriza por copiar los movimientos de pelea de sus adversarios. Entonces hay momentos muy claros donde pelean, o sea, es la misma copia del estilo de pelea del Capitán América, de Black Panther, de Ojo de Halcón. Lo único que me faltó fue haberlo visto peleando como Hulk, que en últimas Hulk no tiene un estilo de pelea. Pero siento que fue un personaje también desperdiciado por el hecho de que cuando se nos da a conocer que a ver, si este personaje peleó, nunca nos queda claro si él aprendió esos estilos de pelea porque peleó contra estos personajes a los cuales emula, o porque de pronto vio videos de ellos y así aprendió a pelear como ellos. Porque de hecho al principio se nos muestra que él está viendo una pantalla gigante, está viendo como una pelea y luego él sigue los movimientos. Entonces, pues si hubiera sido como en los cómics, que fue un personaje que peleó durante muchos años contra otros superhéroes, pues creo que eso le hubiera dado más importancia y más relevancia. Pero si aprendió como tipo Matrix, donde se mete un chip a la cabeza y con eso ya aprendió de la noche a la mañana los mismos movimientos, pues eso le quita cierta relevancia. Es decir, para mí hubiera sido más interesante que hubiera peleado directamente con estos personajes, cosa que no queda clara, pero al ver ese video en pantalla gigante uno pues cree que pues este aprendió fue viendo tutoriales. Creo que el cierre de la película, a pesar de que se le quiere hacer un homenaje a la Viuda Negra, creo que no quedé muy convencido ni muy contento con la despedida que se le dio. Porque yo considero que este personaje se merecía un entierro como lo tuvo Iron Man, donde sus amigos de batalla lo acompañaron, lo lloraron. Y la última escena nos muestra simplemente una lápida con el nombre de ella, llena de eso sí, de muchas flores, de muchas rosas, de muchos recuerdos, hasta peluches, como dándonos a entender que allí estuvieron muchos de los que estuvieron con ella en tantas aventuras. Pero a mí personalmente no me satisface. Claro, yo entiendo que por cuestiones de agencia y de contratación pues no iban a contratar a todos los actores
que vimos en otras películas acompañándola a ella, porque pues a estas alturas era difícil, más en tiempos de COVID. Pero me hubiera gustado ver una despedida mucho más grande como se merece el personaje. El tema de Budapest, o de Budapest, del que tanto hablan Natalia Romanoff y Clint Barton, es decir, Viuda Negra y Ojo de Halcón, al cual ellos le daban mucha importancia a en muchas películas anteriores. Por lo tanto, uno se imaginaba que lo de Budapest había sido impresionante, increíble. Se quedaron bastante cortos. Yo sé que todos hubiéramos querido ver lo que pasó en Budapest. Y no, se quedaron simplemente con que ella contó lo que pasó en Budapest. El único cameo que tuvimos acá, de hecho no hay cameos de ningún otro superhéroe. De hecho, ni siquiera aparece Clint Barton. Él solamente hace un cameo de su voz. Cuando ella cuenta lo que pasó en Budapest, que se nos muestran algunas escenas, que todos esperábamos que fueran escenas de acción, que nos mostraran lo impresionante, lo impactante, lo intrépido que hubiera sido el que ellos hubieran superado ese evento de Budapest. Terminó simplemente en una anécdota donde al ver el pequeño flashback de algo que pasó, ahí se escucha la voz de él cuando se comunica con ella. Entonces creo que en un evento que nos recalcaron tantas veces entre Ojo de Halcón y Viuda Negra en películas pasadas, y por lo tanto nos generaron unas expectativas muy grandes, acá se quedaron muy cortos para mostrarnos eso. Y si en realidad fue lo que pasó, lo que ella contó, pues tampoco es como que uno hubiera dicho, uy, no, impresionante lo de Budapest. Pues de hecho ellos han superado cosas mucho más grandes y peores que lo de Budapest, o al menos lo que nos muestran ahí. Entonces creo que esa también fue otra falla de la película. Y volviendo a la última escena, o más exactamente a la escena post créditos, la única sorpresa grande que nos tiene la película es un cameo que muy seguramente quienes no hayan visto las series de Marvel en Disney Plus no lo van a entender. Y es que aparece un personaje que nos deja una puerta muy abierta para unas posibilidades muy grandes. Y es cuando al final está Yelena visitando la tumba de su hermana. O sea, yo creo que esa escena estaría en el tiempo presente. Después de lo de, bueno, en el tiempo presente dentro de la cronología de la película, es decir, después de que los Avengers lograron derrotar a Thanos en Endgame. Cuando Yelena está visitando la tumba de su hermana, en una escena muy emotiva, y esto es uno de los momentos donde aparece ese chiste cómico fuera de lugar, aparece repentinamente Valentina de la Fontaine, espero haber dicho bien su nombre, personaje que ya vimos en la serie de Falcon y el Soldado del Invierno, personaje que en Falcon y el Soldado del Invierno apareció para reclutar a John Walker, el futuro o ahora US Agent o agente de Estados Unidos. Y aquí se nos da a entender que ella, pues como que Yelena ya trabaja para ella, cosa que es una sorpresa en primer lugar. Y esto nos da a entender que esta mujer Valentina está reclutando, no sé si superhéroes, pero al menos sí antihéroes. Ya reclutó a John Walker, ahora en esta escena se nos muestra que está reclutando a Yelena, aunque pues Yelena ya trabaja para ella, o sea que si es así, pues ella ya estaba reclutada. Y la posibilidad amplia que se nos abre acá es que se está armando un nuevo equipo de superhéroes o de antihéroes para hacer contrapeso a los Avengers o a los futuros Avengers que vamos a seguir viendo de aquí en adelante. Y eso abre dos posibilidades, o son los Thunderbolts o son los Dark Avengers. Y por lo tanto muy probablemente este personaje va a seguir apareciendo en otras series o películas reclutando más gente hasta dar lugar a ese nuevo equipo de
superhéroes o antihéroes o villanos convertidos en héroes. Eso hay que esperar, pero aquí se nos está abriendo una puerta muy grande y eso nos trae nuevamente al tema de que estamos en una temporada o en una fase, una cuarta fase de transición. Y ese es el único cameo grande dentro de la película, pero nuevamente este cameo no va a tener tanto impacto como muchos quisieran, porque seguramente muchos no han visto la serie de Falcon y el Soldado del Invierno en Disney Plus. Pero bueno, a pesar de esos pequeños detalles no tan buenos dentro de la película, creo que la película es buena en gran parte. Como ya lo dije, es muy profunda, es muy seria, es muy trascendental, emotivamente es muy fuerte. Y sin lugar a dudas es una película que para aquellos que son aficionados, fans del UCM y de Marvel, es una película que obligatoriamente hay que ver, que lamentablemente no tendrá el mismo impacto que han tenido otras por su estreno tan atrasadísimo, pero que no deja de ser buena, y sobre todo pues poder ver como en toda su gloria un personaje tan amado y tan querido que lastimosamente no vamos a poder volver a ver, pues por lo que ya sabemos. Así que bueno, básicamente esa es mi opinión, así que díganme ustedes si ya vieron la película, qué les pareció este personaje y qué creen ustedes que esté haciendo Valentina de la Fontaine. Si está armando un equipo de superhéroes, antihéroes o villanos vueltos héroes, y cuál creen ustedes que podrá ser, los Thunderbolts o los Dark Avengers o cualquier otro del que yo no sepa. Así que bueno, no siendo más, me despido, espero que les haya gustado. Recuerden darle click a la campanita para estar atentos a las nuevas notificaciones, darle me gusta y compartir para llegar a más personas. Yo soy Mancho, con ahí está Milo, que ya está pidiendo que nos vayamos a dormir. Nos vemos en el próximo video. Bye.